amado hermano, ¿cómo estás? Quiero darte la más cordial bienvenida a nuestra transmisión del día de hoy miércoles 10 de agosto, que la paz de Dios esté contigo. Y vamos a orar a nuestro Dios en ese tiempo, vamos a dejar ese tiempo en sus manos. Señor Jesucristo, queremos darte las gracias por ese hermoso tiempo. Gracias porque usted ha permitido que tus hijos podamos venir a esta transmisión para poder aprender más de usted, aprender de su palabra. Le suplicamos, oh Dios, que usted esté llevando nuestros corazones cautivos hacia la obediencia de su Hijo Jesucristo. Y desde ya, Señor, queremos resistir a todo demonio, a todo poder de las tinieblas que quiere impedir que tu palabra sea ministrada a los corazones de mis amados hermanos. Los atamos, los resistimos, los echamos fuera en el nombre y en el poder de Jesucristo. Gracias te damos, Señor, gracias porque usted es nuestro Rey, porque usted es nuestro Señor. Toda la gloria sea usted. Gracias, Señor Jesucristo. Te amamos, Señor Jesucristo. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. El día de hoy vamos a tratar un tema que lleva como título El constructor prudente y el insensato. Y a modo de introducción les invito por favor a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 7 versículos del 24 al 27. Y nos dice así la palabra del Señor. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. En esta pequeña comparación, nuestro Señor Jesucristo nos pone como ejemplo a dos modelos de personas, las cuales se dedican a la construcción. En el primer modelo se nos muestra un constructor sabio, el cual oye las instrucciones y las obedece. Y en el segundo modelo de persona nos muestra un constructor insensato, el cual oye las instrucciones pero no las obedece. Por tanto, podemos ver que los dos constructores representan a dos hombres en esta vida. Entonces vamos a ver unos puntos importantes en esta parte. Ambos construyen una casa. Ambos escogen un fundamento base. Ambos experimentan lluvias, inundaciones, vientos que golpean la casa, y ambos escucharon las instrucciones. Entonces vamos a estudiar primeramente el primer modelo, que es el constructor sabio, el que escucha las instrucciones y las obedece. Y para ello vamos por favor a sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos del 24 al 25, y nos dice así la palabra del Señor. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, en este primer punto podemos ver que el constructor sabio edifica una casa. Cada persona tiene que edificar una casa, la casa de su propia vida. Una vez en este mundo no podemos escapar del hecho de estar construyendo nuestras propias vidas. Así como construimos nuestras vidas, determinamos nuestro destino eterno. Vamos por favor a sus Biblias en Gálatas capítulo 6, versículos del 7 al 8, y nos dice así la palabra del Señor. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces vemos, amados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo instruye al hombre de cómo debe construir su vida. El ser humano solo debe oír y seguir u obedecer las instrucciones, o de lo contrario rechazar las instrucciones que nos da Dios por medio de su palabra y construir a su propia manera. La decisión es personal. Por ello el hombre tiene libre albedrío de seguir o rechazar a Jesucristo. Vamos por favor a sus Biblias en Colosenses capítulo 2, versículos del 6 al 7, y nos dice así la palabra del Señor. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe,
así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y es aquí donde vamos a entrar a este segundo punto, y es que el constructor sabio edificó sobre la roca. Nuestro Señor Jesucristo es la única roca, la única base o fundamento por el cual podemos construir y estructurar nuestras vidas. Vamos por favor a sus Biblias en 1 Corintios capítulo 3 versículo 11, y nos dice así la palabra del Señor: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y en Efesios capítulo 2 versículo 20 nos dice así la palabra del Señor: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por tanto, la roca que es nuestro Señor Jesucristo participa también vida a cada una de las piedras que entran en contacto con Él. Así lo enseña el apóstol Pedro. Vamos por favor en sus Biblias en 1 Pedro capítulo 2 versículos del 4 al 5, y nos dice así la palabra del Señor: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo no es una roca inerte, sino una piedra viva. Por tanto, debemos venir ante Él. Asimismo, debemos tener sed de su palabra para poder crecer y ser edificados mediante la palabra de Dios. Veamos por favor en sus Biblias en 1 Pedro capítulo 2 versículo 2, y nos dice la palabra del Señor: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces vemos que las piedras tienen vida porque están vitalmente unidas a quien tiene vida en sí mismo y la comunica a los demás que están en él. Fuera de nuestro Señor Jesucristo no hay ni seguridad ni hay estabilidad. Y vamos por favor a sus Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 4, y nos dice así la palabra del Señor: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La característica del verdadero creyente es que oye las palabras de nuestro Señor Jesucristo y las hace, pero debemos tener en cuenta muy claramente que hacer las palabras equivale a poner en práctica las enseñanzas recibidas. Una característica de la persona que edifica su vida sobre la roca, que es nuestro Señor Jesucristo, es la obediencia, la cual se manifiesta en sus obras. Vamos por favor a sus Biblias en Santiago capítulo 2 versículo 17, y nos dice así la palabra del Señor: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Asimismo, un verdadero creyente comprometido debe estar escarbando en la arena para separar todo cuanto sea del mundo que impida una completa comunión con nuestro Señor Jesucristo. Ese es el compromiso con Dios que debemos tener bien en claro. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vamos por favor a sus Biblias a Gálatas capítulo 2 versículo 20, y nos dice así la palabra del Señor: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y es en este otro punto donde vamos a ver que el constructor sabio afrenta tormentas. Siempre hubo y habrá tormentas en la vida. El hombre sabio no está exento de tormentas por el hecho de construir una casa excelente. De hecho, el principal motivo para construir una casa sólida es asegurarse de que podrá resistir las tempestades. Vamos por favor a sus Biblias en Mateo capítulo 5, versículo 45, y nos dice así la palabra del Señor: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y en Mateo capítulo 18 versículo 7 nos dice así la palabra del Señor: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Entonces vemos, amados hermanos, que la vida del creyente de una manera constante es puesta a prueba.
nuestro Señor Jesucristo la comparó con la aparición de una fuerte lluvia tormentosa que arrasaba todo en cuanto encontraba a su paso. Toda una fuerte conmoción la cual se impacta contra aquella casa, pero al finalizar la tempestad y el desastre, la casa permaneció en pie y no cayó. Igualmente ocurre con las pruebas en esta vida del cristiano. Asimismo, también pueden manifestarse cuando Satanás ataca con toda su furia contra la vida de un creyente. Vamos por favor a sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 33, y nos dice así la palabra del Señor: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Y en 1 Pedro capítulo 5 versículo 8 nos dice así la palabra del Señor: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es aquí donde vamos a entrar a este otro punto, y es que el constructor sabio edificó con sabiduría. La diferencia es el cimiento, el fundamento o la base. Una sola cosa determina realmente si una persona es realmente sabia, y es por el tipo de base que uno pone a su vida. Y vamos por favor a sus Biblias a 1 Timoteo capítulo 6 versículo 19, y nos dice así la palabra del Señor: atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Y en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 19 nos dice así la palabra del Señor: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y en Salmos 32, 7 nos dice así la palabra del Señor: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Como podemos ver, amados hermanos, la casa vendríamos a ser nosotros mismos, el cual se encuentra intacta porque está firmemente anclada en la roca que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mientras vivamos en este mundo, ante cualquier adversidad o tormenta que estemos pasando en nuestras vidas, no debemos temer mal alguno. Al contrario, debemos poner toda nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Vamos por favor a sus Biblias a Salmos capítulo 112 versículo 7, y nos dice así la palabra del Señor: no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Y en 2 Corintios capítulo 4 versículos del 17 al 18 nos dice así la palabra del Señor: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y en Salmo 91, versículos del 5 al 7 nos dice así la palabra del Señor: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Entonces, amados hermanos, es aquí donde vamos a estudiar el segundo modelo de persona, y es el constructor insensato. Es el que escucha las instrucciones pero no las obedece. Vamos por favor a sus Biblias al Evangelio de Mateo capítulo 7 versículos del 26 al 27, y nos dice así la palabra del Señor: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y es aquí, amados hermanos, donde vamos a ver el primer punto del segundo modelo de persona, y es que el constructor insensato edifica una casa. Un sencillo contraste. En esta parte aparece otra persona que también edifica una casa, pero debemos notar algo de vital importancia. Escucha las instrucciones. Esto significa de alguna manera que recibe influencia cristiana. Recibe la semilla que es la palabra de Dios. Vamos por favor a sus Biblias al Evangelio de Mateo capítulo 13 versículo 4, y nos dice así la palabra del Señor: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron.
Por ello podemos ver, amados hermanos, que se encuentra en una posición por demás peligrosa, pues sabe cómo construir, pero escoge no construir según las instrucciones. En otras palabras, decide no seguir los consejos de Dios. Vamos por favor a sus Biblias en Proverbios capítulo 28, versículo 26, y nos dice así la palabra del Señor: el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Y en Jeremías capítulo 17, versículo 5 nos dice así la palabra del Señor: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Y en Isaías capítulo 47, versículo 10 nos dice así la palabra del Señor: porque te confiaste en tu maldad, diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Y es aquí, amados hermanos, donde vamos a tratar el segundo punto, y es que el constructor insensato construyó sobre la arena. El terreno es idéntico para ambos, pero el edificador en este caso no se esfuerza en buscar el fundamento sólido de la roca, simplemente se conforma con levantarla apoyándola sobre la arena del suelo. En esta parte nos ilustra a una persona, un simple oidor de la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que esa persona oyó, pero no la llevó a la práctica. Las enseñanzas pudieron haberle impactado profundamente y muchas de sus palabras habrían quedado hasta incluso en su mente, pero de alguna manera estas enseñanzas no produjeron estas consecuencias en su vida, pues se trataba de una persona apresurada, de una persona superficial. Es fácil imaginarlo viendo cómo el prudente se esmeraba y trabajaba arduamente retirando la arena que cubría la roca, mientras que esta otra persona se limitó a edificar sobre lo que estaba a la vista. Es un modo aparente de edificar, su obra es aparente sobre lo que pudiera ser incluso grandiosa, pero sin consistencia. Como podemos ver, es pura apariencia, y eso lo vamos a ver por favor en sus Biblias en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 5, y nos dice así la palabra del Señor: que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces, en esta parte podemos ver, amados hermanos, que la arena representa todo aquello que no es de nuestro Señor Jesucristo. Entre ellas estarían las riquezas de este mundo, los placeres de esta vida, el orgullo, entre otros. Y vamos a dejar que Dios nos hable por medio de su palabra. Vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 3, y nos dice así la palabra del Señor: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Y en 1 Corintios capítulo 3 versículos del 13 al 15 nos dice así la palabra del Señor: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y en Proverbios capítulo 6 versículo 15 nos dice así la palabra del Señor: por tanto su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado, y no habrá remedio. Y es aquí, amados hermanos, donde vamos a tratar el tercer punto de este constructor insensato, y es que enfrenta una tempestad. En este cuadro, el cual nos ilustra nuestro Señor Jesucristo, es claro y descriptivo, fácilmente ilustrado. Vamos por favor a sus Biblias a Mateo capítulo 7 versículo 27, y nos dice así la palabra del Señor: y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Entonces, como podemos ver, amados hermanos, las tormentas y las tempestades que enfrenta esta persona son de la misma forma y con la misma intensidad. En el primer caso fue una fuerte embestida que fracasa, por lo que está construido sobre una buena base. En esta segunda ilustración, el resultado sí que es grave. Después de la prueba solo nos quedan los restos de la edificación esparcidos sobre la arena.
Nuestro Señor Jesucristo nos dice, conforme a lo que el Evangelio de Mateo nos señala, que su caída fue grande. Se apoyó en la inconsistencia de la arena y no pudo resistir la adversidad. Vamos por favor a sus Biblias a Job capítulo 8 versículo 15 y nos dice así la palabra del Señor. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá ella en pie. Se asirá de ella, mas no resistirá. Como podemos ver, amados hermanos, es la ruina de esta persona que solo profesa la palabra de Dios, pero no la vive con todo su corazón como lo dice en la palabra de Dios. Vamos por favor en sus Biblias en Mateo capítulo 15, versículo 8, y dice así la palabra del Señor. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y es aquí entonces donde vamos a entrar a este cuarto y último punto de este constructor insensato, y es que edificó neciamente. Hubo una gran destrucción, pero como pudimos ver, la diferencia estuvo en los fundamentos, en los cimientos o en la base de la casa, y es por esta razón que la casa se derrumbó. Vamos por favor a sus Biblias en Mateo capítulo 7 versículo 27, y nos dice así la palabra del Señor. Y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Entonces, amados hermanos, si no seguimos con las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo, las cuales están en la palabra de Dios, las grandes pruebas de esta vida vendrán y golpearán fuertemente nuestras vidas. Un día nuestra fe será probada si somos verdaderos creyentes o no, si somos solo oidores o somos hacedores de la palabra de Dios, y esto demostrará con absoluta finalidad cuál es el trigo y cuál es la cizaña, quiénes son las ovejas y quiénes son los cabritos, quiénes han entrado por la puerta estrecha para andar por el camino angosto y quiénes han entrado por la puerta ancha para andar por el camino espacioso. Aquellas personas cuyas casas estén sobre la roca de Jesucristo y su palabra serán liberados de la ira venidera. Y vamos por favor a sus Biblias a 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10, y dice así la palabra del Señor: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y solo recibirán los elogios de parte de Dios, como nos dice el apóstol Pablo. Vamos por favor en sus Biblias a 1 Corintios capítulo 4 versículo 5, y nos dice así la palabra del Señor: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces vemos, amados hermanos, que el resultado final para quienes rechazan a nuestro Señor Jesucristo es que están destinados al tormento eterno, perdición que seguirá aniquilándolos por siempre. El rechazar a nuestro Señor Jesucristo significa ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Vamos a verlo por favor en sus Biblias a Marcos capítulo 9, versos del 47 al 48, y nos dice así la palabra del Señor: y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Debido a esta gran verdad, amados hermanos, todo verdadero creyente debe oír las palabras del Espíritu Santo a través de las Sagradas Escrituras y aplicarla en su vivir diario. Vamos por favor a sus Biblias a Santiago capítulo 1 versículo 22, y nos dice así la palabra del Señor: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, amados hermanos, para terminar, una simple pregunta será suficiente para poder aplicar toda esta enseñanza. ¿En dónde descansan y se apoyan nuestras vidas? Amados hermanos, cimentemos nuestra vida en la roca fuerte que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oremos. Señor Jesucristo, queremos darte las gracias. Le pedimos por favor que nos ayudes a cimentar nuestras vidas, a cimentar nuestras bases en ti, oh Dios, nuestra roca fuerte. Te pedimos, oh Padre, que nos ayudes a seguir madurando hasta llegar a la estatura de su Hijo Jesucristo. Que lo que hemos aprendido, oh Dios, sea guardado en lo más profundo de nuestros corazones, que puede echar raíces, y permítenos, por favor, poder aplicarlo. Señor, ayúdanos, Señor, a llevar también este mensaje a más personas.
Ayúdanos, oh Dios, a seguir ganando más almas para ti, oh Dios. Gracias te damos, toda la gloria sea usted, el poder y la alabanza. Te amamos, Señor Jesucristo. Ven pronto, Señor Jesucristo. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que la plataforma pueda recomendar este video con otras personas y así poder ganar más almas para Cristo. Y si no te has suscrito, por favor, te invito a que te puedas suscribir para que te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Y nos vemos el día de domingo, si Dios quiere, para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y como siempre les digo, Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones. Thank you.